Entonces, como indiqué, el día de hoy vamos a trabajar en conceptos generales de tabla periódica basados en el concepto de balanceo de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, el concepto de balanceo de ecuaciones debemos tener en cuenta dos conceptos claves. El primero es el concepto de ecuación química. Bien, y el concepto de ecuación química nos habla a nosotros de cómo se generan los cambios químicos, es decir, los cambios en la materia a nivel químico. Y esos cambios en la materia a nivel químico generan reacciones químicas. Esas reacciones químicas, desde la química, por supuesto, están representadas a través de ecuaciones que denominamos ecuaciones químicas. Y esas ecuaciones químicas están basadas en los reactivos, ¿cierto? Los átomos o moléculas que están reaccionando y cómo ellos a través de un cambio químico, es decir, al reaccionar generan un cambio químico y este cambio químico nos va a generar entonces unos productos, ¿cierto? Y estos productos son de naturaleza, por supuesto, diferente a los reactivos. Entonces es importante acá tener en cuenta que al lado izquierdo de nuestra ecuación vamos a tener los reactivos, la flecha indica la dirección en la que están las reacciones y los productos que se están generando. Entonces, en términos generales, una ecuación química está escrita de esta manera. Y nos representa a nosotros los cambios de la materia o las reacciones químicas a través de cambios químicos. ¿Bien? Para que esa ecuación se pueda trabajar, nosotros debemos cumplir con la ley de la conservación de la materia. ¿Y qué significa cumplir con la ley de la conservación de la materia? Bueno, primero debemos retomar el concepto de conservación de materia, que es un sistema que se da en un sistema aislado, ¿cierto? Y implica que durante toda la reacción química, la masa total en el sistema permanece constante. Es muy importante recordar que la masa permanece constante. Bien, es decir, que la masa, que bien sea consumida por los reactivos, ¿cierto? Debe ser igual a la masa de los productos que se obtienen. Este planteamiento de conservación de la materia fue postulado por Lavoisier en conjunto con Lomonosov. Bien. Hacia abajo tenemos entonces un ejemplo, y este ejemplo nos muestra cómo el gas metano, ¿cierto? Se quema, o en otras palabras, se mezcla con el oxígeno para reaccionar y generar dióxido de carbono y agua. En el concepto de conservación de materia, lo podemos ver en gramos, ¿cierto? 16 gramos de metano que se mezclan con 2 veces el oxígeno. Cada oxígeno sabemos que pesa 32. Más 16 nos daría entonces una masa de 80 gramos. Es decir, que de acuerdo a este ejemplo, los reactivos tienen una masa de 80 gramos. Una vez reaccionen, es decir, una vez el gas metano se queme, se genera 44 gramos de dióxido de carbono y 2 veces 18 gramos de agua. Es decir, cuando sumamos estos números, debe por supuesto también dar el valor de 80 gramos. Y esto verifica que la masa se está conservando. Bien, eso por un lado en gramos. Sin embargo, en el laboratorio, en química, estamos más acostumbrados a trabajar con conceptos como mol. Por eso en las clases anteriores se insistió tanto en comprender el concepto de mol. ¿Qué significa comprender el concepto de mol y aplicarlo en conservación de la materia? En que nos da a nosotros las proporciones en moles de cómo se mezclan y reaccionan los diferentes reactivos para generar sus respectivos productos. Bien, tenemos entonces un 1 que acompaña al metano, ¿cierto? Estamos diciendo una molécula de metano o un mol de metano se mezcla con 2 moles de oxígeno para producir una mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y esa ecuación química está representada por los números que acompañan cada uno de los átomos o moléculas, elementos o moléculas que reaccionan. Un metano se mezcla con 2 oxígenos para producir un dióxido de carbono y 2 moles de agua. Estos números nos ayudan a que se cumpla a través de las ecuaciones químicas la ley de la conservación de la materia. Bien, en ese sentido implica que nosotros, ecuación química que nos represente una reacción, debemos verificar que se encuentre balanceada
para poder hacer posteriormente cálculos. Recuerden que esto nos ayuda a mantener, aunque se cumpla la ley de la conservación de la materia. ¿Bien? Así existen dos, bueno, voy a explicar las dos metodologías que usamos normalmente. Existen muchas más metodologías para balancear ecuaciones químicas. La primera se conoce como la método del tanteo, en la que nosotros por ensayo y error empezamos a asignar coeficientes que se llaman coeficientes estequiométricos a cada uno de los involucrados en las reacciones. En nuestro ejemplo que está en pantalla, tenemos hidrógeno que se mezcla con oxígeno para producir amoníaco. ¿Bien? Y empezamos a contar 2 hidrógenos que entran, 3 hidrógenos que salen. Es decir, hay un desbalance en masa. Lo mismo sucede con nitrógeno. 2 nitrógenos que entran, 1 nitrógeno que sale. Y aquí es cuando empezamos a jugar con los valores estequiométricos, coeficientes, para balancear la ecuación. 2 hidrógenos que entran, 3 que salen. Entonces, lo más fácil en este caso sería buscar un mínimo común múltiplo entre los dos para llegar a ese número. En este caso sería el 6. Es decir, si yo agrego un 2 acá, tengo 2 por 3, 6 hidrógenos. Y este caso sería agregar un 3 acá y obtendría 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos que entran, 6 hidrógenos que salen. Lo mismo lo haríamos para el nitrógeno. 2 nitrógenos que entran, 2 nitrógenos que salen. Es decir, el agregar el 3 y el 2 fue suficiente para balancear toda mi ecuación química y conservar la materia. Bien, entonces los coeficientes estequiométricos para esta reacción serían 3, 1 y 2. Eso en cuanto al concepto de tanteo. El tanteo nos permite, por ensayo y error, balancear la materia. Por supuesto, hay sistemas que son más complejos en balancear por tanteo, y lo que usamos son métodos matemáticos, que aquí vamos a denominar el más usado para ingeniería, el método algebraico. Este método algebraico implica que nosotros vamos a seguir una serie de pasos, que son los que aparecen en la izquierda, y son como la guía general de cómo nosotros podríamos resolver un problema de ese tipo. Entonces, el primer paso que nos indican es asignar coeficientes, pero en letras. Es decir, en vez de escribir los números que habíamos encontrado, vamos a asignar letras. Letra A, letra B y letra C. Una vez asignados los coeficientes en letra, debemos verificar que haya conservación de la materia. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiamos cada uno de los involucrados a lo largo de la reacción. Es decir, nuestros involucrados serían hidrógeno y nitrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno a lo largo de la reacción? Decimos que tenemos 2 hidrógenos asociados a A, es decir, 2 veces A. Bien. Verificamos, no hay más hidrógenos. Produce, matemáticamente lo traducimos con un igual, 3 hidrógenos que están asociados a la letra C. Hacemos lo mismo ahora con el nitrógeno. El nitrógeno, ¿qué nos dice? Tenemos 2 nitrógenos asociados a la letra B. 2 nitrógenos asociados a la letra B, que nos produce, en matemática sería igual, un nitrógeno asociado a la letra C. A la primera le voy a llamar ecuación 1. Perdón, aquí me falta escribir el 3. Recordemos que acá son 3 hidrógenos asociados a C. 3 hidrógenos asociados a C. A esta primera le vamos a llamar ecuación 1 y a esta ecuación 2, para poder después referenciarlas en el desarrollo del ejercicio. Siguiente paso, asignación de un entero. ¿Tenemos cuántas incógnitas? 3 incógnitas. A, B y C. ¿Cuántas ecuaciones? 2. Por lo tanto, el sistema no es resoluble en conceptos matemáticos. Así que vamos a asignar un entero para reducir una incógnita. Esa asignación de entero es arbitraria. Esto significa que yo puedo escoger cualquiera de estos valores y asignarle un número. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago C igual a 1? Cojo cualquier letra de las 3 y le asigno un número entero. Para efectos de manipulación matemática, vamos a usar el entero más pequeño, que es el 1. Asigno mi entero C igual a 1.
Ahora, como reduje una incógnita, me quedan dos incógnitas, dos ecuaciones, por lo tanto el sistema se puede solucionar. Así que, ya una vez asignado el entero, procedemos a resolver. Y a resolver, ¿qué? Tenemos nuestra primera ecuación que nos dice 2a es igual a 3 veces c. Bien, pero a c le asigné el valor de 1. Así que esto me quería escrito así. 2a es igual a 3. A es igual a 3. 3 por 1, 3. 2 que está multiplicando pasa a dividir. 3 meses. Lo mismo hago con mi segunda ecuación. Mi segunda ecuación es ¿cuál? 2b igual a c. 2b, ¿cuánto equivale c? Habíamos dicho que c valía 1. Por lo tanto, b es igual, 2 que multiplica, pasa a dividir a 1 medio. Y tenemos mis tres valores. A es igual a 3 medios, b igual a 1 medio y c igual a 1. Bien. Por supuesto, nosotros podemos decir ya 3 medios, 1 medio y 1. Bien, pero normalmente se manejan números enteros. ¿Qué significa? Que debemos pasar ese 3 medios a un entero, este 1 medio a un entero. ¿Y cómo hacemos eso? Multiplicando por 2. Pero cuando digo multiplicar por 2, significa que voy a multiplicar todo. Es decir, A lo multiplico por 2, 3 medios por 2 me daría 3. B lo multiplico por 2, 1 medio por 2 me daría 1. Y C, que era 1, también lo multiplico por 2. Yo tengo entonces ahora mis coeficientes estequiométricos en forma entera. A equivale a 3. Voy a escribirlo acá arriba. A equivale a 3. B equivale a 1. Y C equivale a 2. Por supuesto, vamos a verificar este último paso. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. 2 por 1, 2 nitrógenos. Y aquí 2 por 1, 2 nitrógenos. Es decir, mi ecuación quedó balanceada. Como podemos observar, cuando el método de tanteo es suficientemente fácil, no es necesario hacer uso del método algebraico. Bien. Aquí este ejemplo lo usé ¿Por qué para... me dio A3, B1 y C2? Porque todo lo multipliqué. Aquí multipliqué todo por 2. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar el fraccionario. Bien. Gracias, ahora sí entendí. Sí. Igual voy a escribirlo acá. 3 medios por 2. 2 que divide 2 que multiplica me da 3. O para los que están acostumbrados, 3 medios por 2 es igual. 3 por 2, 6 entre 2 igual a 3. Bien. Es solamente eso, con el objetivo de cambiar el fraccionario a entero. Y hay que multiplicar todos. No se puede solamente multiplicar el primero, hay que hacerlo con todos. Este ejemplo nos ilustra a nosotros cómo podemos solucionar un problema de diferentes maneras, en este caso método tanteo o método algebraico. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, esta vez no por tanteo, sino solamente por método algebraico. Primer ejercicio, bueno, esto es un pack de 4 o 5 ejercicios, no recuerdo. Este ejercicio nos dice a nosotros que tenemos sulfuro de plomo. Al mezclarlo con oxígeno, nos genera el óxido de plomo y el óxido de azufre. Procedemos entonces a hacer los pasos de método algebraico. Primero, coeficientes en letra. ¿Qué significa? Agregamos A, B, C y D. Y verificamos ahora la conservación de la materia. Paso número 2, verificar conservación de la materia. Y recuerden, esto debe hacerse elemento por elemento. Es decir, nuestro primer elemento es plomo, nuestro siguiente elemento es azufre y el siguiente es oxígeno. Por supuesto, no hay un orden en escribirlos, pero lo hago a medida que van apareciendo. Aquí verifico que no me quede nada por fuera. Esto sería mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3. Para plomo, tenemos A veces plomo, acá, una vez A. Seguimos verificando, no hay nada, aparece mi reacción, es decir, un igual. Y ahora aparece una vez la letra C. Una vez el plomo con la letra C. Vamos con el azufre.
Azufre aparece una vez con la letra A, una vez A. Verificamos, procede la reacción, agregamos nuestro igual y verificamos ahora dónde aparece más el azufre. El azufre aparece una vez en la letra D. Una vez en la letra D. Finalmente, oxígeno. Aparece 2 veces el oxígeno en la letra B. 2 veces el oxígeno en la letra B por el lado izquierdo. Nuestra reacción, escribo el igual. Por el lado derecho aparece una vez con la letra C. Y además aparece 2 veces con la letra D. 2 veces con la letra D. Es decir, ahora tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. 3 ecuaciones. El sistema no es solucionable por este momento. Y entonces hago una asignación de entero. Bajo una variable, tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones, por lo tanto el sistema se puede solucionar. ¿Qué valor escojo? Anteriormente había escogido C. Vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, si escojo A. Recuerden que la asignación es arbitraria y puedo escoger cualquier letra y asignarle cualquier número. A es igual a 1. Bien, recuerden, utilizo siempre números pequeños para evitar manejo o manipulación de números bastante grandes. Ahora, como asigné mi entero a la letra A, el número 1, a partir de ahí empiezo a solucionar. Ya sé que A equivale a 1 y mi solución indica. ¿Qué pasa ahora en mi primera ecuación? Mi ecuación 1. Como yo sé que A equivale a 1, lo reemplazo y entonces automáticamente tengo el valor de C. Tengo mi ecuación 2. Me dice A es igual a B. Reemplazo A por el valor que conozco, que es 1, y D, que sería mi incógnita, y automáticamente obtengo el valor de D. Me queda mi tercera ecuación. Mi tercera ecuación me dice, voy a escribir la cantera, 2B es igual a C más 2D. Bien, el valor de B lo conozco, aún no. El valor de C, ya encontramos que equivale a 1, más 2 veces el valor de D. ¿Cuánto equivale D? 1. 1. Y nos queda 2B es igual a 1 más 2, es decir, 3. Y procedemos, el 2 que está multiplicando, despejamos pasándolo a dividir. B es igual a 3. Y obtengo ya mis 4 coeficientes, el A, el B, el C y el D. Vamos a hacerlo para efecto de la explicación. Aquí A es igual a 1, B es igual a 3 medios, C es igual a 1 y D es igual a 1. Bien. ¿Lo puedo reemplazar acá? ¿Y la ecuación me queda balanceada? Sí, me queda balanceada. Bien, pero para facilitar la manipulación de la información, vamos a transformarlos a enteros. ¿Qué significa? Que este debo multiplicarlo por 2. Si yo multiplico este por 2, lo hago acá, acá y acá. Y por lo tanto, ahora A equivale a 2, B equivale a 3, C equivale a 2 y D equivale a 2. Y así obtengo entonces mi ecuación escrita como 2 veces sulfuro de plomo más 3 oxígenos me producen 2 óxidos de plomo más 2 dióxidos de azufre. Y ahora puedo verificar. Mi último paso, verificación. 2 plomos por la izquierda, 2 plomos por la derecha. 2 azufres por la izquierda, 2 azufres por la derecha. 3 por 2, 6. 6 oxígenos por la izquierda. Aquí tenemos 2 y aquí 4, también da 6 oxígenos por la derecha. Es decir, mi ecuación queda balanceada. Bien, las preguntas, si las tienen, las pueden decir o enviarlas al chat, por favor. Me parece que sí hay preguntas, así que vamos a verificar.
Bien, vamos a mirar el chat. Hay preguntas, nos dicen. No, no siempre será multiplicado por 2, depende del tipo de fraccionario que tengamos. Sí, efectivamente el ejemplo que dice Daniel Rivas. Si el número da 4 tercios, lo más fácil sería multiplicar por 3, así me da el entero. Bien. Sin embargo, hay ocasiones en las que tenemos, por ejemplo, 2 tercios y 3 medios. Bien, entonces, un denominador es 2, el otro denominador es 3. Ahí hay que jugar con el mínimo común múltiplo para que los dos denominadores me den el mismo, que en este caso el mínimo sería el 6. Bien. Y así iríamos multiplicando hasta pasar todos a enteros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tienen preguntas, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el de, bueno, es un ejercicio que van a hacer ustedes. Lo pueden hacer por tanteo o por método algebraico. Las dos soluciones son posibles, siendo las 12:57. Tendrán 5 minutos para resolverlo. Bien. Así que aprovechen su tiempo por tanteo o por método algebraico. Y por supuesto voy a explicar las dos soluciones pasados los 5 minutos. Bien, chicos, si alguien tiene alguna solución propuesta, la pueden dejar en el cajón del chat. ¿Bien? Y vamos a proceder entonces a explicar, grosso modo, las dos posibles soluciones, que por supuesto nos llevan a los mismos números. Bien. Entonces, tenemos dióxido de nitrógeno más agua para producir ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Primero, lo que vamos a intentar hacer es solucionarlo por el método de tanteo. Eso implica que vamos a empezar, después de leer la ecuación, a asignar valores a los diferentes elementos. Tenemos un nitrógeno, aquí un nitrógeno y otro nitrógeno, serían 2 por la derecha, 1 por la izquierda. Oxígenos, aquí hay 2 y aquí hay 1, serían 3, a la derecha 3 y 1, 4. Y finalmente hidrógenos, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Eso implica que después de observar, podemos empezar por el lado más fácil, entre comillas, que sería hidrógeno. ¿Por qué es más fácil? Porque solo aparece una vez en la reacción. Tenemos entonces 2 hidrógenos por la izquierda, agregaríamos un 2 para completar los 2 hidrógenos por la derecha. Una vez balanceados los hidrógenos, podemos entonces empezar a mirar otros elementos. Miremos nitrógeno, 2 nitrógenos por acá, más 1, 3. Aquí tenemos 1, implicaría que debemos colocar un 3. Verificamos 3 nitrógenos acá, 2 nitrógenos acá, más 1, 3. Oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos, más 1, 7. 2 por 3, 6 oxígenos, más 1, 7. Es decir, que por tanteo, nuestra respuesta sería 3, 1, 2 y 1. Bien. Por el método de algebraico, lo que debemos hacer es, en vez de escribir estos coeficientes 3, 1, 2 y 1, debemos escribir coeficientes en letra. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B, aquí tendríamos C y aquí tendríamos D. Y verificamos a la conservación de la materia. Es decir, cómo se comporta el nitrógeno a lo largo de la reacción, oxígeno e hidrógeno. Y es la parte donde normalmente se suele equivocar uno, porque falta de concentración, mala lectura, cosas de ese tipo. Empezamos, nitrógeno. Tenemos a veces nitrógeno por acá y nada más. Es decir, a veces nitrógeno por un lado. ¿Qué produce eso? Igual en una ecuación química, una ecuación matemática. Un nitrógeno que acompaña a C
más un nitrógeno que acompaña a D. Oxígeno. Verificamos 2 oxígenos que acompañan a la A, 2 oxígenos que acompañan a la A, más un oxígeno que acompaña a la B, un oxígeno que acompaña a la B, me produce 3 oxígenos que acompañan a la C, 3 oxígenos que acompañan a la C y un oxígeno que acompaña a la D. Un oxígeno que acompaña a la D. Y finalmente para el hidrógeno tenemos 2 hidrógenos que acompañan a la B, 2 hidrógenos que acompañan a la B y por el otro lado tenemos un hidrógeno que acompaña a la C. Un hidrógeno que acompaña a la C. Y ese sería nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ecuaciones? 1, 2, 3. Por lo tanto, hasta ahora el sistema no se puede solucionar y queda por asignar el número entero. Bien. Y aquí empiezo a mirar. ¿Qué pasa si asigno con A? No obtengo ningún resultado específico. Aquí esa segunda ecuación, demasiados valores incógnita en ella, así que nos quedaría asignar o B o C un valor. ¿Qué pasa si asigno un valor a B? Por ejemplo, B igual a 1. Si B es igual a 1, C sería igual a 2. Bien. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo asigno, por ejemplo, a C? Si C es igual a 1, 2B es igual a 1 y por lo tanto B es igual a 1 medio. Por un lado, si utilizo la asignación de B, obtengo números enteros. Por otro lado, si utilizo la asignación de C, obtengo números fraccionarios. ¿De qué depende el uno del otro? Bueno, de un análisis como el que acabo de hacer. Y si quiero irme por el lado de los fraccionarios, lo puedo hacer si tengo un buen dominio de la matemática de estos números. Si por el contrario prefiero los números enteros, empiezo con esta asignación y resuelvo las ecuaciones. ¿Qué les voy a obtener al final? Los mismos que obtuve por tanteo. 3, 1, 2 y 1. Bien, y aquí vemos que C efectivamente vale 2 y que B vale 1. Es decir, aquí hasta este punto de análisis ya tendríamos 2 valores. Ya nos quedaría repasar nuestras ecuaciones para obtener A y B. Bien, preguntas hasta acá. La resolución detallada de este ejercicio les queda para la casa. La siguiente ejercicio sí lo voy a resolver detalladamente, por supuesto. El siguiente ejercicio también pertenece a solución de método algebraico. Este sí sugiero que intenten hacerlo por método algebraico. Van a tener 10 minutos para eso, siendo las 13:08 y acabando a las 13:18. Bien. 10 minutos para ese y pasados los 10 minutos procedemos a hacer la resolución paso a paso del ejercicio. Y una vez desarrollado, entonces procedemos al siguiente. Bien. Si van encontrando la respuesta, recuerden incorporarla en el box del chat, en la caja del chat. Bien, chicos, pasados los 10 minutos, entonces vamos a proceder a solucionar el ejercicio por el método algebraico. Bien, tenemos entonces la ecuación en pantalla. Lo primero que debemos hacer es adicionar los coeficientes en letra para cada uno de los involucrados en la reacción. Es decir, aquí tendríamos A, B, C, D y E. Bien. Una vez asignados los coeficientes, vamos a verificar las ecuaciones que nos permiten verificar la conservación de la materia para cada uno de los involucrados. En este sentido, voy a cambiar un poco el formato de la explicación para efectos de la didáctica. Bien, tenemos entonces potasio por un lado, tenemos cloro, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos silicio. Primero, potasio. ¿Cómo se comporta potasio? Tenemos A veces potasio
o 2 veces A en este lado, y nada más. Es decir, aquí escribimos 2 veces A, perdón, una vez A, entonces aquí una vez A es igual, por otro lado tenemos potasio, 2 veces E. Es decir, aquí 2 veces E. Para cloro, ¿qué ecuación tenemos para cloro? Tenemos una vez A, seguimos verificando, cloro no aparece más, es igual a una vez D. Esa sería entonces nuestra ecuación para cloro, una vez D. Para hidrógeno, ¿qué tenemos nosotros? 2 veces B, 2 veces B para hidrógeno, seguimos verificando, no aparece más nuestro igual de la ecuación, hidrógeno, una vez D, una vez D. Bien, siguiente, para oxígeno tenemos una vez B, a este lado, escribimos una vez B, además tenemos 2 veces C, ¿cierto? Verificamos, reacciona, es decir, un igual desde la matemática. En oxígeno nos quedarían 3 veces E. 3 veces E. Y finalmente silicio, una vez silicio por el lado izquierdo con C. Y por el lado derecho tendríamos una vez silicio con E. Ya sería entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y 1, 2, 3, 4, 5 sistemas. 5 menos 5 da 0, el sistema es solucionable como está. Bien, sin embargo, para facilitarlo vamos a hacer una asignación de entero. Podemos asignar, por ejemplo, el valor de A igual a 1, obtendríamos E. Si asignamos valor para A, obtendríamos B. Con el valor de D obtenido, calculamos B. Como ya tenemos C también, perdón, como ya tenemos E, obtendríamos C. Esa sería una opción. Bien, vamos a usar la opción que nos incorporaron en el chat, donde decía que E es igual a 1. Esa va a ser entonces nuestra primera suposición. E es igual a 1 y a partir de ahí empezamos a desarrollar el ejercicio. Una vez asignado el entero, entonces tenemos, como E es igual a 1, para nuestra primera ecuación que tenemos, A es igual a 2 veces 1. Por lo tanto, A es igual a 2. Nuestro primer valor. Siguiente. Dice, como A ya sabemos que vale 2, lo reemplazamos y automáticamente obtenemos el valor de B. Procedemos con la siguiente ecuación. Decimos que 2B es igual a D, pero D sabemos que vale 2. Lo reemplazamos. Por lo tanto, B es igual. 2 que está multiplicando pasa a dividir. 2 partido 2 nos da 1. B es igual a 1. Y finalmente, para esta ecuación chica, tendríamos entonces C es igual a E. Pero ¿qué valor le asignamos a E? 1. C es igual a 1. Así entonces tenemos el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de D y el valor de D. Bien. Como teníamos más ecuaciones que incógnitas, nos sobró una ecuación que no utilizamos, pero logramos resolver el problema. Entonces tenemos A igual a 2, D igual a 1, C igual a 1, D igual a 2 y E igual a 1. Con estos valores reescribimos entonces nuestra ecuación. Voy a escribirlos acá para facilitar después la verificación. Entonces, aquí nos envió la respuesta por chat. Debe verificar la solución de ecuaciones, porque creo que B le dio 4. Así que probablemente hubo un error en la despeje de B. Tenemos entonces A es igual a 2, ¿cierto? B igual a 1, C igual a 1, D igual a 2 y E igual a 1. Y verificamos. 2 potasio por la izquierda,
2 potasio por la derecha. Tenemos 2 cloro por la izquierda, 2 cloro por la derecha. Tenemos 2 hidrógenos por la izquierda, 2 hidrógenos por la derecha. Aquí tenemos un oxígeno más otros 2, 3 oxígenos por la izquierda, y aquí 3 por 1, 3 oxígenos por la derecha. Y finalmente nos falta contar silicio, un silicio por la izquierda, un silicio por la derecha. Es decir, nuestra ecuación está correctamente verificada y balanceada. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Nos pueden decir o incorporarlas en la caja de chat. Bien, un minuto para que tomen nota y si no hay preguntas, vamos a proceder con el siguiente ejercicio. En nuestro siguiente ejercicio también debemos proceder a balancearlo por el método algebraico. ¿Bien? Entonces voy a explicarlo completamente. Tenemos clorato de potasio, reacciona entonces con azúcar para formar cloruro de potasio, dióxido de carbono y agua. Bien. Paso número 1, vamos a asignar los coeficientes en letra a cada uno de los involucrados. Es decir, sería A, B, C, D y E. Una vez asignados los coeficientes, verificamos y trabajamos sobre las ecuaciones que van a mostrar y preservar la conservación de la materia. ¿Quiénes son los involucrados en nuestras reacciones? Potasio, cloro, oxígeno, carbono e hidrógeno. Ecuación 1, 2, 3, 4, 5. Para potasio, ¿qué tenemos nosotros de acuerdo a la ley de conservación? Tenemos un potasio a la izquierda, perdón, un potasio con A y nada más. Es decir, un potasio con A. Reacciona para formar una vez potasio asociado a la letra C. Una vez C. Para cloro, ¿qué tenemos? Un cloro en A y nada más en la izquierda. Perdón, esto es una A, no un cloro. Un cloro en A. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Un cloro también en C. Un cloro en C. Para oxígeno tenemos 3 cloros, 3 oxígenos con A, 3 oxígenos con A, más 11 oxígenos con la letra B. 11 oxígenos con la letra B. Ellos me producen entonces 2 oxígenos con la letra B, 2 oxígenos con la letra B y además un oxígeno con la letra E. Un oxígeno con la letra E. Para carbono, ¿qué tenemos nosotros? 12 carbonos con la letra B, 12 carbonos con la letra B, y por otro lado tenemos un carbono con la letra B, un carbono con la letra D. Bien, y para terminar, hidrógeno, tenemos 22 hidrógenos con la letra B, 22 hidrógenos con la letra B, y por el otro lado tenemos 2 hidrógenos con la letra E. 2 hidrógenos con la letra E. Ya tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, 5 ecuaciones y sistema como está es solucionable. Bien, sin embargo, vamos a hacer la asignación de nuestro número entero. ¿Qué pasa si yo asigno A o C un número? Obtengo el A o C del otro, bien, pero no puedo seguir manipulando ecuaciones. ¿Por qué? Porque A me tendría 3 incógnitas. ¿Qué otra opción tengo? Ver, por ejemplo,
Si puedo reemplazar B, o reemplazar D, o reemplazar E. Bien. Que si reemplazo una de estas, obtengo las tres, por supuesto. Y aquí podría obtener la A y después la C y así. Lo que vamos a hacer entonces es, en ese sentido, reemplazar uno de estos tres valores, B, E o D. Esto no parece un 22. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el número más grande, que en este caso es 22, que está asociado a la letra B, y para evitar que ese número siga creciendo, le vamos a asignar el valor de 1. Que esta va a ser mi primera asignación, B igual a 1. Y a partir de ahí, empiezo entonces a resolver ecuaciones. Vamos con ecuación 5. ¿Qué me dice mi ecuación 5? Mi ecuación 5 me dice que tengo 22 veces B, que ya sé que B equivale a 1, es igual a 2 veces E. Bien. Y aquí tenemos entonces que E es igual a 22 medios y por lo tanto 11 es igual a E. Siguiente. Vamos a usar ecuación 4. Con la ecuación 4, ¿qué nos dice? Que tengo 12 veces B para obtener D. El valor de B ya lo conozco, porque lo asigné desde el inicio, que es un valor de 1. Y por lo tanto, D equivale a 12. Entonces, D es igual a 12. Siguiente ecuación. Si me voy a trabajar directamente con la 1 o con la 2, no puedo hacer nada porque desconozco el valor de A y desconozco el valor de C. Así que debo trabajar con ecuación 3. ¿Qué me dice la ecuación 3? La ecuación 3 me dice que tengo 3 veces A, que no conozco, ¿cierto? Más 11 veces B, que ya sabemos que le asignamos desde el inicio un valor de 1. 11 veces B es igual a 2 veces D. D ya sabemos cuánto equivale a 12. Más una vez la letra E. La letra E equivale a 11. Y empezamos a despejar. 3A es igual a 24 más 11 por 1, 11. Este que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 11 por 1, 11. 11 que suma lo elimino con 11 que resta, y por lo tanto me dice que A es igual a 24 tercios. Bien, 24 entre 3, y aquí decimos que A es igual a 8. Y como A es igual a C de acuerdo a la ecuación 2, y A es igual a C de acuerdo a la ecuación 1, esto también tiene que ser igual a C. Entonces tenemos ya todos los valores, el valor de A, el valor de B, el valor de C, que es el mismo de A, el valor de D y el valor de E. Finalmente nos queda simplemente reemplazarlos en nuestra ecuación química inicial y al final verificar. A, el valor de A es 8, ¿cierto? El valor de B es 1, el valor de C es 8, el valor de D es 12 y el valor de E es 11. Ya asignados los coeficientes, podemos verificar que nuestra ecuación haya quedado correctamente balanceada. 8 potasios, 8 potasios. Cloros, 8 cloro por acá, 8 cloro a la derecha. Oxígeno, 8 por 3, 24 oxígenos. 24 oxígenos por este lado, más 1 por 11, 11, es decir, 35 oxígenos. Y a la derecha tenemos 12 por 2, 24, más 11 oxígenos, 35. Bien. Carbonos, 12 por 1, 12 carbonos. Aquí tenemos 8. Perdón, esto es cloro. Aquí tenemos 12 carbonos. Hidrógenos, 22 por 1, 22 hidrógenos. Y a la derecha tenemos 11 por 2, 22 hidrógenos. Y ya oxígeno lo hemos verificado. Es decir, que nuestra ecuación con los coeficientes 8, 1, 8, 12, 11 está correctamente balanceada. Bien. Entonces, en este caso, vemos que el intento que obtuvimos
con el método algebraico fue eficiente y nos dio los valores correctos de coeficientes estequiométricos. Si lo hubiéramos desarrollado por ejemplo, método de tanteo, quizá hubiera sido un poco más difícil desde el inicio llegar a estos números que corresponden a los valores estequiométricos. Bien, si tienen alguna duda, por favor, los escucho o la dejan en la caja de chat. Mientras tanto, pueden ir tomando nota del ejercicio. Yo tengo una duda, profe, en la tarea que nos dio para la casa, usted dijo que O equivalía a 2A más B igual a 3C más D, pero conozco solo el valor de B y de C. Conozco el valor de B y C en la ecuación 2, me dice. Sí, y N me da A más C igual más D. Pero también No. ahí tiene dos incógnitas. El A, a ver, Y ¿cuáles la C. incógnitas tienen? Porque A y la A y C. la C, A y C son el mismo valor. Así que usted puede cambiar el valor de C por A o la letra A por C. ¿Me hago entender? Ya, sí. Si intercambia las letras, que todas las A y C se llamen C, lo puede solucionar. O que todas las A y C se llamen A, igual lo puede solucionar. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, eso sería entonces todo por hoy. Nos veríamos la siguiente sesión y que tengan una feliz tarde. Voy a dar por finalizada la reunión.